Antonio Nieves Conde. El problema del cine histórico es que Leonardo da Vinci nunca pudo ver sus calles en el cine, las veía mientras vivió, pero los que hemos sido de esta época del cine, cuando tú veías Ladrón de bicicleta recordabas parte de Sey de Baranda, ¿o no te recordaba a ti tu calle y la gente y los tipos y los mendigos y los que vendían los tenderetes, cualquier tipo de cosa? Eso solo lo ha podido ver el cine. Mira, ahora hablando de cine histórico, te iba a preguntar, Garci, si tú viste por casualidad, como lo vi yo, una película histórica española, Reina Santa, en el cine Narváez. Sí, no, yo la he visto, pero esa, no me acuerdo si fue el Narváez, pero yo la he visto, Reina Santa. Pero a mí, todas aquellas películas que han tenido tan mala prensa, creo que estaban muy bien hechas, muy bien filmadas. O sea, Rafael Gil, por ejemplo, tiene películas como La calle sin solo el clavo, que son magníficas, pero magníficas. Y eso es una película también, de alguna manera, histórica. El clavo es una película histórica y también medio policíaca, porque es un cuento de Pedro Antonio Alarcón. Lo de Alarcón. O judicial. O judicial también. Ahora, os digo una cosa, insistiendo en lo que decía Eduardo Torres Dulce, lo que sí es cierto, y se ha hablado muchísimas veces en mil y una tertulias, es que los americanos, con la conquista del oeste, que es evidentemente una epopeya interesante, han fabricado una mitología. Pero es que la conquista, colonización y previamente descubrimiento de América es una gesta mucho más importante que el desplazamiento hacia el oeste de los norteamericanos primitivos. E inacabable. Sí. Entonces, lo que es evidente es que España no es los Estados Unidos desde el punto de vista económico, etcétera, pero que también hemos sido muy miopes a la hora de inspirarnos en esa gesta americana para películas que no existen sobre esos personajes que tú has mencionado, que son irrepetibles. Un Cortés, un Pizarro, un Cabeza de Vaca, estos señores no los tiene nadie nada más que nosotros. No, pero y los héroes anónimos. El western, como tú dices, es un territorio que han inventado más o menos y que lo han alargado por donde querían. Los barcos, las corazas reflejando el color de la plata al sol, la vegetación exuberante, los caballos, las historias de amor, el mestizaje entre indias y españoles, todo eso es inacabable. Y luego te puedes inventar todas las historias, como los western. Bueno, eso hubiera sido un género inacabable. Os veo un poco acoquinados ante la facundia de los tribunos. Vamos a ver, hablemos un poco de vuestro libro. El tiempo y el viento se llevan la historia y el cine nos la devuelve. Y yo os lo pregunto, y os lo pregunto a todos, ¿nos la devuelve deformada, enriquecida, empobrecida, caricaturizada, encorsetada? ¿En qué medida falsifica la historia o en qué medida la reconstruye? Bueno, para seguir un poco para seguir un poco el pensamiento que estabais hablando antes, hay tanta historia y luego si miras el cine se ha enfocado en lo más comercial, en lo que se vende seguro, el western en su día, en los 60 y en los 50, Roma. El peplum. Pero hay otras épocas, como decíais, y personajes que no se hablan mucho porque a lo mejor no son comerciales o vienen de unas historias de unos países que a lo mejor no tienen esos presupuestos de Hollywood que tienen, porque es caro hacer el maquillaje, la ropa, el vestimenta y las escenas que hay que hacer. Pero volviendo ahora a su pregunta, la mayoría del cine que vemos hoy en día viene de Hollywood. Entonces, ¿de qué perspectiva la estamos viendo? Es algo que hay que cuestionar. Es como cualquier libro de historia que lees, tienes que cuestionar de dónde viene ese autor y por qué nos cuenta esa historia. Entonces, sí, yo creo que cualquier película que vemos va a tener un cierto grado de subjetividad de su parecer, del guionista y del director y del productor o el que financia la película. Es una de las cosas que hemos abordado mucho en el libro y que hemos hablado Álvaro y yo muchas veces. Hombre, el cine tiene, evidentemente, es un arte caro, porque cuesta mucho hacer una película, entonces hay unos costos. Histórica. Exacto. Ahora mismo con el ordenador y todo eso, pues a lo mejor se pueden abaratar los costes, pero las producciones, las grandes producciones de Hollywood eran muy caras. Entonces, de tal manera que, evidentemente, por ejemplo, siempre se trataba de dar un mensaje positivo de la historia americana. El western, todo el mundo sabemos que ha sido pues, muy falso, entre comillas, con la historia de la conquista de los Estados Unidos. Ha mitificado la película extraordinaria de John Ford, que es el hombre que mató a Liberty Balance, que hemos hablado antes, que habla precisamente de eso, de la mitificación de la historia de los Estados Unidos y la creación de la cultura del western. Lo que pasa que también es una épica. Sí, es una épica, claro, pero bueno. El poema del Cid mitifica el Cid, o la canción de Rolando mitifica. Sí. Lo que pasa es que, hombre, también se puede
pueden localizar algunas películas muy interesantes. Por ejemplo, hacemos referencia al libro a Tora, 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 que es una película muy objetiva, por ejemplo, del ataque a Pearl Harbor, mucho mejor que la reciente Pearl Harbor que hubo en el año 2001. También, por ejemplo, Galípoli, yo creo que aunque tiene un contenido dramático, es una película también tremendamente realista de los buenos acontecimientos, o incluso Senderos de Gloria, que es un poco el ejemplo más que está basado en hechos reales, aunque está basado en una novela. Esa novela sí mismo se fundamentaba en las experiencias de un excombatiente americano en la Primera Guerra Mundial. Yo creo que... Estaba yo pensando ahora, y casi es una pregunta que dirijo a Eduardo Torres Dulce, dada su condición de fiscal. En Europa no se entiende... ¿Quieres que acuse? No, al contrario. Más bien te invoco como abogado defensor. No, digo, en Europa se entiende fatal, no se entiende, vamos, eso de que en América tener armas sea algo que está al alcance de cualquier persona, ¿no? Y yo creo que el western lo explica, que realmente la historia sagrada de los Estados Unidos es el western. Entonces, negar a los americanos la posibilidad de tener armas sería como si en la Edad Media, en la época de las guerras entre moros y cristianos, hubieran prohibido llevar lanza o espada a los moros o a los cristianos, ¿no? Sí, yo recomendaría a este respecto que la gente que pueda vea una magnífica serie de televisión dirigida por el Tom Hooper, el director del Discurso del Rey, que hemos visto ahora, director de una película de fútbol que recomiendo también, se llama Damned United, ¿no? Que se llama John Adams, sobre el segundo presidente de los Estados Unidos, porque explica muy bien lo que es el nacimiento de la nación de Estados Unidos, los derechos individuales, todas las libertades, y dentro de eso es el derecho a la defensa, a hacer lo que te convenga dentro de los planes de la República, y tiene que ver mucho con el derecho de las armas, que es algo que no se entiende fácilmente por parte de un europeo concretamente, y con esa idea un poco también de nación de frontera, de nación en marcha, que hasta que se cierra la frontera, que es el hombre que mató a Liberty Balance con las guerras indias, pero a partir de ese momento se abre otra frontera, que es el nacimiento de las ciudades, con la violencia que hay en el nacimiento de las ciudades. Hay una serie que nos gusta mucho que explica muy bien todo esto, que es The Wire, situada en Baltimore. En Baltimore, ¿no? Y en Baltimore ahí se ve perfectamente la violencia intrínseca. Hace unas semanas hemos visto el episodio de la congresista Gifford, ¿no? En Arizona. Eso es all American, eso es muy americano, se mire por donde se mire. Y tiene que ver mucho con eso, con el nacimiento de una república basada en la individualidad, con todas las ventajas y los inconvenientes de la individualidad. Pero lo que yo no creo es que el hecho de que haya una especie de derecho a portar armas signifique que vaya a haber más delitos de sangre. Yo tampoco lo creo. No lo creo en absoluto, porque la hipocresía europea es muy manifiesta al respecto. ¿no? Son totalmente. Pues sí, yo siempre, eso es, mi mujer cuando ve este programa me dirá, ya estás diciendo la tontería habitual. Yo insisto en que cuando asesinaron al presidente Kennedy, no recuerdo quién, que dijo, hay que empezar a prohibir la violencia en las películas y en la televisión. Por supuesto que la literatura, una conversación, una persona puede fabricar del monstruo que tenemos dentro una situación como Taxi Driver, por decirlo, por citar otra muestra cinematográfica, ¿no? Pero eso no significa que la expresión artística de la violencia engendre violencia. Al ¿no? revés, lo que hace el cine o lo que hace la literatura con la violencia o con el terror es conjurarlo. Decía Chesterton, contra los pedagogos que querían prohibir los cuentos de hadas, que sería terrible para los niños que no leyeran esos terribles cuentos de hadas, porque son las únicas armas que tienen para conjurar el auténtico terror, que es el de estar vivo. Bueno, ahora los están prohibiendo, de hecho. La versión políticamente correcta en los Estados Unidos de los cuentos de hadas. Bueno, por ejemplo, ¿sabes cómo se llama? Pero en broma, ¿Sabes cómo se llama Caperucita? No, Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Cómo? Se llama Blancanieves y las 7 personas que no han alcanzado la talla de gigante. Bueno, pero eso es porque tú estás pensando en 3 libros que editó Circe, de un tal Garner, me parece, divertidísimo, que era cuentos infantiles políticamente correctos, más cuentos. Hará como 15 años, 10 o 15 años, maravillosos. Los voy a traer para recomendar un día al programa. Álvaro y a Yannick, ¿les puedo hacer una pregunta? Por favor. El libro que me ha gustado mucho, porque además mezcláis muy bien el contexto histórico con los datos de producción y luego vuestra opinión con respecto a las películas y, en fin, los encartes que hacéis de las películas que se han hecho. Es un libro que se lee muy bien y me parece que, además, muy ilustrativo. Te permite de repente redescubrir, pensar en otras películas, etcétera. ¿Habéis pensado en las películas, por ejemplo, de Kurosawa, todas las películas que explican de alguna forma la historia del Japón, aunque sean muchas veces vía Shakespeare, lo digo Kurosawa, claro, que llevaba las gafas de sol porque admiraba tanto a John Ford, no por otra razón, ¿no? Hombre, es que realmente en los periodos históricos que hemos seleccionado, como tenemos que evidentemente la historia pues es inmensa, y entonces aunque hemos seleccionado 10
como significativos, pues podías hacer como varios libros más de distintas etapas de la historia universal. Pues la historia del Japón concretamente no la hemos tocado, aunque Kurosawa, la temática de los 7 samuráis y todas esas películas, pues realmente es la temática casi equiparable a un western. Pero, bueno, pues no se planteó, aunque... ¿Un segundo tomo, sí. Álvaro? ¿Un segundo tomo? Hombre, sí, se podía... No, hay material ahí de sobra. O de 10 tomos. Sí, de 10 tomos. La verdad es que bueno, primero hay gente que nos ha dicho por qué no empezamos en Grecia en vez de en Roma. Luego también con algunos amigos míos de los países del este, pues me dicen, ¿y por qué no has incluido a Estonia, Latvia, Letonia, los directores de aquí, las películas checas, O las películas ¿no? rusas? Alexander Nevsky y Iván el Terrible. Claro. Exacto. Potenkin también, Octubre, ¿no? Claro. Y luego incluso la historia un poco más moderna, Vietnam y todos los conflictos que han ido después La Guerra de la Fría no Segunda la hemos Guerra metido, Mundial. por ejemplo. Pues hay que hacer un diccionario. Tenéis que hacer un diccionario Ya universal. tenéis plan, pero de por vida. Yo me lo he leído un par de veces, además, el libro vuestro, y es verdad, Se lee muy bien. es que es inabarcable. Pero el problema que tiene el cine histórico, yo que nunca me había metido en ello, es que si tú haces una película de cine, te haces un arqueólogo. Es decir, si tú ves, por ejemplo, una de las mejores películas que yo he visto en mi vida es Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille. La salida aquella con las pirámides, eso es impresionante, esa película. Es algo... Y la investigación que tuvieron que hacer durante meses para que cómo iban vestidos, cómo eran las... Es asombroso. En lo poco que a mí me tocaba, cuando hice lo de Sangre de Mayo, reconstruir la Puerta del Sol, como era, con la fuente de la Mariblanca, la iglesia del Buen Suceso, etcétera, o la calle de Cuchilleros, con el arco de Cuchilleros. El problema no es hacer el decorado, que ya es tremendo, es ambientarlo, que no pueden estar limpias las casas porque no lo estaban, las calles sucias, los canalones llenos de mierda, como estaba todo aquello, la gente como tenía que llevar la vestimenta, los carros, los vendedores, ropavejeros. Hacer todo eso es algo que no te puede quitar la perspectiva de que luego tienes que hacer la película. Y que hacer la película implica el ritmo. Por eso yo digo Los 10 mandamientos, que tú ves la película, la metes ahora en el DVD un día por la tarde y cuando le están entregando las tablas de la ley, coño, ya llega el telediario, se ha hecho de noche, son las 9:30, dice, y ha pasado en un soplo. Bueno, pues eso tiene el cine histórico, que la fascinación que produce ver otra época, otros vestidos, otra gente, otra manera de hablar, porque claro, se supone que hablaban de otra manera, aunque luego hay que hacerlo de Faulkner, dice, yo no sé cómo hablaban los faraones, pero ¿Y en qué idioma también? Conocí a un coronel del ejército. Eso es el problema también de la novela histórica. ¿Cómo es eso? El riesgo del pastiche. Y si hablan de usted, vos creíais que... o no, vente a saber cómo se habló. Pero es una maravilla. Alguien dijo que la novela histórica no era más que una novela fantástica que intentaba evitar los anacronismos. Yo creo que tampoco hay que darle mayor importancia al detalle. Ahora hay que cuidar las cosas, pero en el fondo estás haciendo fantasía también. Acabas de definir algunos libros de historia también. En este momento. Claro, pero el libro de historia pasa lo mismo. Hay, por ejemplo, los western, habéis hablado antes. Hay una letra western. Directed by John Ford. Las letras western son especiales. Sí. Y hay letras tú decías, del Imperio Romano, y hay letras de los griegos. Y música. Se ha ido creando todo. Ahora, si tú ves una película como, por ejemplo, por poner que es reciente, Los 300, y ves de Zack Snyder. Sí, pero tú ves la primera está más o menos siguiendo muy fiel, como se supone que fue lo de Leónidas y cómo defendían el desfiladero de las Termópilas. Y entonces, si no lo ves así, mal asunto. Y dices, vamos a ver, ¿cómo 300 pueden parar al ejército de los persas? ¿Cómo era el desfiladero? ¿Habría algo que ellos dominaban por ahí? Todo eso lo tienes que ver. El cine histórico tiene eso. Si haces la de Cortés, como dice Eduardo, que yo creo que es imperdonable que no se haya hecho en España una película sobre Hernán Cortés. O sea, bueno, pues habrá que sacarlo de Otumba y habrá que sacar cómo eran las batallas y cómo le quita el estandarte. Eso habrá que verlo. Y es muy complicado. Acabarán haciéndola los mexicanos, esta película. Sí, la harán y desde otro punto de vista, porque en la nosotros que tenemos ganen un complejo. Moctezuma y los suyos. Pero el cine se puede hacer de muchas formas. Yo estoy pensando ahora en dos películas situadas en la época napoleónica. Citáis Los duelistas, que es una película que me parece fascinante. Sí, pero también una buena adaptación del cuento, del relato de Conrad, ¿no? La primera película, o de las primeras de Ridley Scott, ¿no? Que es Master and Commander, que es una adaptación de alguna novela de Patrick O'Brian. A mí me parece una obra maestra absoluta y cada vez que la veo todavía es más.
y ojalá que la gente pueda verlo alguna vez en cine, en una pantalla grande, que es donde esa película te salpica de sal, de humanidad. A mí me parece extraordinaria. Peter Weir, cuando ha venido ahora aquí a España, le he hecho una pequeña entrevista porque me gustaba conocerlo y él me ha dicho, bueno, la película no recaudó dinero, pero no recaudó lo suficiente para hacer una secuela, y eso me ha mantenido 7 años intentando sacar adelante la película. La contraparte es La inglesa y el duque, la película de Eric Romer en la que pintó los